Con mucho gusto estamos recibiendo en los estudios de FM San Ramón al senador Sebastián Savini, que está haciendo una recorrida por los medios y con mucho gusto, lo estamos recibiendo. ¿Cómo está, Sebastián? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, bienvenido. Aparte hay que decir que tenías una recorrida que se suspendió, pero no por eso suspendiste la recorrida de los medios. Algo que está bueno destacarlo también, ¿no? Sí, vamos a estar recorriendo, digamos, diferentes emprendimientos productivos de la zona, tanto en lo que es el sector avícola como el sector lechero. Hoy teníamos una de esas visitas, pero bueno, como ya habíamos agendado con ustedes, nos parecía que estaba bueno igual venir. De cualquier forma, digamos, la semana que viene ya vamos a estar acá en esas instalaciones. Bueno, un poco nosotros ingresamos en el Senado de la República durante estos 2 años en la pandemia, y ahora estamos en forma permanente, y eso implica para lo que es el trabajo parlamentario otras responsabilidades. Claro. Yo estaba, digamos, muy enfocado en lo que era fundamentalmente la parte educativa, y bueno, ahora sigo en la Comisión de Educación del Senado, también estoy en la Comisión de Vivienda, que voy a estar presidiéndola, y voy a integrar también la Comisión de Ganadería. Y como método de trabajo, digamos, tengo por costumbre no solo estudiar y bueno, leer lo que son las estadísticas, lo que son las realidades de cada uno de los sectores, sino también hablar directamente con los involucrados, ¿no? Es decir, en este caso con el sector productivo. Si bien tengo un conocimiento, bueno, aquí estuve en San Ramón, por ejemplo, hace unos años cuando se le entregó por parte de colonización los campos a lo que era la Sociedad de Productores de Leche, que estuvo en aquel momento el presidente Mujica. Si no me equivoco, eran unas 1000 hectáreas que se le entregaron para fundamentalmente forraje, y uno conoce, digamos, por diferentes motivos el sector productivo. Bueno, no es lo mismo cuando de repente tenés que enfocarte desde el punto de vista parlamentario en este tema. Así que bueno, estamos como empezando esa tarea, y bueno, también agradecer a estos productores y que de alguna forma nos están abriendo las puertas de sus establecimientos para conversar de la realidad de dos sectores que son distintas, que han sido golpeados en forma distinta justamente por la subida de precios, ¿sí? Yo mencionaba recién, no es lo mismo la subida del precio del gasoil para la producción sojera, para la producción del arroz, que inclusive para el sector cárnico, que están viviendo precios internacionales muy grandes, para el pequeño productor familiar que tiene un tambo y que bueno, que le aumentaron los insumos, que le aumentaron los costos internacionales, que le aumentó el gasoil a nivel local, y de repente no tiene la espalda para sostener, ¿no? Esas subas. Y bueno, de ese tipo de cosas es la que queremos venir a conversar, de un sector que bueno, que tiene una empresa como Conaprole, que la mayoría de los productores son remitentes, que hay un porcentaje que produce quesos, y bueno, Canelones tienen un papel muy importante en la producción nacional a nivel lechero, ni hablar a nivel avícola. Y bueno, un poco por ahí estamos intentando enfocar nuestro trabajo. Bien, trabajando y recorriendo Canelones, un Canelones que, bueno, fue tapa de los diarios por toda la situación del fideicomiso. Primero, que no se habían alcanzado los votos, después lo que algunos llamaron fideicomiso express, algunos, bueno, el diputado Alfonso Lerete, por mencionar, ¿no? Finalmente salió, de esto se habló mucho también, y ahora una situación parecida, pero que no se dio en Montevideo, pero por el préstamo del BID. ¿Cómo se va analizando todas esas cuestiones? Porque evidentemente que hay un debate de fondo también. Sí, a ver, yo creo que si algo no fue el fideicomiso en Canelones fue express, porque en realidad hace más de un año que estamos discutiendo el fideicomiso. Legisladores, ediles, intendentes, ministros, hasta el presidente y el prosecretario de Presidencia hablaron del fideicomiso de Canelones, y tampoco se puede decir que sea un proyecto del Frente Amplio. Es decir, acá hay alcaldes del Partido Nacional que se han expresado muy contundentemente a favor del fideicomiso, porque evidentemente el fideicomiso canario, que era de un monto muy superior al que se terminó votando, ese era uno de los puntos que algunos de los ediles que votaron habían planteado. Casi la mitad. Exactamente. Va a permitir una serie de obras
en todos los municipios, es decir, acá no va a haber obras únicamente para los municipios del Frente Amplio, eso me parece que es fundamental. Ha sido un distintivo, con el fideicomiso anterior pasó lo mismo, vivimos obras en todos los municipios. Después los que habían votado en contra del fideicomiso iban a inaugurar las obras, qué paradoja, ¿no? Pero realmente hay que entender que estas obras no solo son necesarias, sino que en un momento en donde hay falta de trabajo, las obras son un gran multiplicador económico en la economía de los pueblos, y por eso era tan importante avanzar en este fideicomiso, que de alguna forma iba a permitir no solo mejorar la gestión ambiental, que bueno, que también en el fideicomiso de Montevideo había allí una preocupación por ese tema, sino también lo que son las obras a nivel local, que de alguna forma permiten reactivar las economías que están, bueno, estamos en un momento muy deprimido a nivel económico, con falta de empleo, con falta de movimiento económico, donde bueno, uno habla con los comerciantes y te dicen, mirá, bajamos al 50% la facturación, y donde la economía familiar está muy golpeada, ¿no? Entonces, ese fideicomiso es fundamental. Creo que Yamandú hizo un gran trabajo, todos los compañeros de la Intendencia, de Legnani, Irigoyen, los ediles, ¿no? Aquí tenemos a Natalie, representante de la Natalie Muniz, representante de la 609, han hecho un trabajo muy importante de diálogo, ¿no? Y me parece que ese trabajo es importante en la medida que luego que pasamos de un referéndum en donde, bueno, de alguna forma Uruguay está dividido en dos grandes mitades que tienen una pequeña diferencia entre sí. Bueno, lo que necesitamos justamente es tender puentes, ¿no? Y la aprobación de ese fideicomiso habla de eso, habla de que esos puentes se tendieron y de que, bueno, se puso sobre todo sobre la mesa las necesidades de la gente, y creo que, bueno, que en el fondo es una gran noticia, ¿no? Es una muy buena noticia que se haya aprobado el fideicomiso en Canelones. Lamentablemente, bueno, en Montevideo eso no pudo ser. Creo que hubo actores canarios que operaron intentando trancar, ¿no? el fideicomiso. Lo vimos, digamos, lo decían los propios ediles, no es que lo digamos nosotros, que hubieron presiones fortísimas para que no se aprobaran, pero bueno, finalmente se logró. Lamentablemente Montevideo no tuvimos la misma suerte. Claro. Las campañas son tan largas que parece ser que todo se asume con que se pide un préstamo por la campaña. Entonces uno dice, como ciudadano y como contribuyente, bueno, ¿por cuándo se pueden hacer las obras? Porque si se hacen enseguida es porque, claro, como recién salieron. Si se hacen después es porque, claro, para la campaña, que prácticamente hay un año para trabajar. Después claro, el resto es siempre por campaña. Digo, de un lado y del otro, siempre pasa. Mirá, tan es así lo que vos mencionás, que este gobierno, que prácticamente inauguró unos 100 centros educativos nuevos, donde hay UTUS, donde hay polideportivos, donde hay CAIF. Todos esos centros educativos sus obras comenzaron a ser construidas en el periodo del Frente Amplio, al final del periodo del Frente Amplio, con las famosas PPP, ¿sí? Y hasta ahora no hemos visto, digamos, un desarrollo edilicio, por ejemplo, en el sector educativo o en el sector hospitalario, o inclusive en el sector vial. Al contrario, la pandemia trajo como un detenimiento de todas esas obras. Entonces, claramente esto lleva un tiempo, porque cuando uno proyecta las obras hay que hacer licitaciones, ¿no? Las licitaciones llevan por lo menos 6 meses, y está bien porque son los controles que tienen que existir, pero claramente no podemos seguir esperando a un nuevo, digamos, periodo, y son necesidades que son concretas, que son tangibles, y que cada uno de estos pueblos las ha planteado en los cabildos, las ha planteado en las diferentes instancias, y claramente en este momento son obras que son fundamentales. El país dividido, lo mencionabas tú ahí, por una pequeña diferencia en dos. Escuchaba al expresidente Julio María Sanguinetti, que le consultaban sobre esto, y decía, sí, está bien, siempre fue así. Eran blancos y colorados antes, ahora la división es diferente, pero como que es saludable que así sea, y que bueno, que no deja de ser un aporte a la democracia. ¿Cómo se ve esa polaridad? ¿Cómo se ve ese país dividido en dos? ¿Cómo lo analizas tú desde tu formación aparte, ¿no? Más allá de como político?
Bueno, es verdad, en cierta medida, decir, Uruguay... parece que asusta hoy en día, decir, sí, el país está polarizado. Dice, bueno, siempre estuvo polarizado. A ver, el problema es no romper los puentes, ¿no? Porque estoy en San Ramón, que es una ciudad que últimamente, digamos, ha acompañado mucho al sector del Partido Nacional, y no dejan de ser canarios y no dejan de ser uruguayos, y creo que el Frente Amplio en su momento tomó decisiones, por ejemplo, lo que tiene que ver con la obra de saneamiento de San Ramón, cuidando lo que es el Santa Lucía, y en ese sentido me preocupa algunas definiciones que se tomaron en su momento el gobierno nacional, afectando justamente a los gobiernos de corte frente amplista. Y lo que hay que entender es que las necesidades de la gente no tienen color partidario. ¿Sí? Cuando se le quitaron los 100 millones de dólares del Fondo Metropolitano a Montevideo y a Canelones, no se afectó al Frente Amplio, se afectó a toda la ciudadanía de Canelones y Montevideo, más allá de los colores políticos que tengan, ¿no? Y esto creo que es un error muy grave, y de alguna forma nosotros estamos haciendo un llamado al diálogo. ¿Por qué? Bueno, los que tienen, siempre el que tiene mano, el que es mano, como se dice en el truco, es el gobierno, porque el gobierno tiene la mayoría, no tiene la mayoría parlamentaria. Ahora, nosotros entendemos que hay determinados temas que no deberían de saldarse únicamente con esas mayorías, por ejemplo, los temas que tienen que ver con la reforma educativa que se está llevando adelante, los temas que tienen que ver con el salario, con la reforma del sistema previsional que de alguna forma está planteando el gobierno. Son grandes temas nacionales que nosotros entendemos que se necesitaría tener muchísimo más diálogo que el que tenemos. Lamentablemente creo que hasta ahora el gobierno ha intentado llevarse por delante de alguna forma a la minoría, y ese diálogo no existe. Y para muestra basta un botón, ¿no? Fíjate lo que fue, por ejemplo, la definición del aumento salarial de un 2% para los salarios y un 3% para las jubilaciones y pensiones, que nosotros entendemos que, en primer lugar, bueno, llega tarde, ¿no? Llega tarde porque ya tuvimos en estos 5 meses un aumento de los precios prácticamente que se comió todo lo que se había dado de aumento en enero. Es un aumento que es parejo para todos, es decir, no diferencia una jubilación de $2.000 dólares con una de 150, o sea, una jubilación de 90.000 pesos con una jubilación de 15.000. No se toca el salario mínimo nacional, donde justamente lo que están sufriendo mayormente el aumento de precios, donde hay que decir que si la inflación es de un 9%, pero el aumento de precios en los alimentos es de un 20%, y justamente los trabajadores que ganan menos gastan más parte de su salario en los productos alimenticios. Entonces nosotros entendemos que, bueno, que si había disposición a tomar una medida como esta, se podría haber hecho de tal forma de justamente de mejorarle ya no la calidad de vida, sino la llegada a fin de mes a esos sectores que tienen más dificultades, ¿no? Que son los sectores asalariados que ganan menos, que son los sectores de las jubilaciones mínimas, que son las jubilaciones de las pensiones mínimas, que han sufrido el impacto de precios mucho más que de repente los sectores medios o medios altos, que sin duda que lo sentimos todos, pero no es lo mismo el que gasta la mayoría de su ingreso en alimentación que el que, bueno, en lugar de ir al Cancún va, qué sé yo, a Argentina, ¿no? Es decir, evidentemente ahí las diferencias son importantes, y no existió ningún tipo de diálogo por parte del gobierno, ni con el sector de los trabajadores organizados, ni con la oposición, para ver, bueno, cómo se iba a tomar esta medida, ¿no? Y eso creo que no es una buena señal a días, además del 1 de mayo. Fíjate que este aumento en algunos casos van a ser 700 pesos, pero dentro de 3 meses, ¿no? Lo van a estar cobrando en agosto, ¿no? Entonces la solución que da el gobierno es una solución que es tardía. Nosotros, por ejemplo, cuando se votó el proyecto de exonerar el IVA a la carne, que en realidad es el IVA a un corte muy específico, que es el corte del asado de la costilla 10 a la costilla 13, no es, digamos, la manta, ¿no?
No es el corte que tiene más carne, ni el que tiene menos hueso ni menos grasa, al contrario, es un corte muy específico y que además ha sido de muy difícil acceso. Nosotros lo dijimos, ¿cómo se va a controlar esto? Porque en la ley que votamos no estaba. Y de hecho ha sido muy desparejo. ¿Cómo funciona eso? Porque es interesante, porque muchos lo han llamado hasta graciosamente el asado del Cookie, haciendo un paralelismo con lo que fue el asado del Pepe. Entiendo que son cosas bastante diferentes, pero está bueno, tú que estás en el tema, aparte, bueno, lo has estudiado también, hacer una diferencia de esas dos cosas, ¿no? Sí, no tiene nada que ver, claro. Porque en realidad cuando se votó, digamos, se aprobó el asado del Pepe, lo que pasaba era al revés de lo que está pasando ahora. ¿Qué quiero decir al revés? Bueno, el precio internacional era más bajo que el precio interno. Es decir, Uruguay estaba exportando el asado a unos 56 pesos el kilo y al mercado interno se ofrecía 86. Fíjate la diferencia. ¿No? Entonces había justamente una penalización de la industria al mercado interno, que es el mercado que está cautivo de alguna forma. Entonces, el asado del Pepe, que vino en un momento además de recuperación económica, ¿no? Donde estaban creciendo los salarios, donde estaba bajando la pobreza, muy distinto a lo que está pasando ahora, donde aumentó la pobreza y donde bajaron los salarios y las jubilaciones. En este momento los precios internacionales de la carne están muy por encima de lo que son los precios que se pagan en el mercado interno. Entonces, la solución que tomó el gobierno, y eso lo decía el propio proyecto de ley, era vamos a aumentar el precio del otro corte, del corte bueno, y vamos a bajar el precio del corte malo, ¿sí? Y el descuento ese se hace en la faena, es decir, se hace en la cadena, y nosotros lo que decíamos, bueno, cuidado que cómo llega finalmente al consumidor, ¿sí? Porque no había seguridad de que fuera a llegar, y de hecho lo que pasó fue lo que nosotros dijimos. En algunos lugares se consiguió un asado relativamente bueno, pero en la mayoría de los lugares no. Es decir, en la mayoría de los lugares no se consiguió ni el corte bueno ni el asado barato, se consiguió un corte malo a bajo precio que ya existía, ¿no? Que era la falda. Claro. Entonces, ¿cuánto impactó eso en la economía familiar? Y muy poco, porque en realidad una familia come asado con suerte una vez por semana, ¿no? Digo con suerte. Sí. Y en realidad es un corte que se utiliza, que no tiene un gran valor nutritivo tampoco. Entonces, eran medidas que nosotros dijimos, lo mismo con la harina, que son de corto impacto, que no resuelven el problema del aumento de precios y que además no nos impactan a todos por igual. Entonces, en definitiva, nosotros lo que creemos es que debería irse por un camino distinto. El aumento de los salarios y las jubilaciones era la medida que nosotros siempre estuvimos planteando sobre la mesa, pero claramente esta que se tomó no es la que nosotros hubiéramos tomado. ¿Tardía e insuficiente? Sí, yo creo que sin duda fue tardía porque claramente se dijo por parte del gobierno que este año iba a ser el año de la recuperación salarial. Lo dijeron las autoridades cuando comenzó la pandemia, que íbamos a perder salario en el 2020, en 2021, y que 2022 iba a ser el año de la recuperación. Y ahora lo último que dijo el presidente de la República es que la recuperación va a ser del 24. Pero cuando decimos recuperación, es volver a como estábamos. Es volver al 19, ¿no? Es decir, no es que se va a recuperar lo que perdiste en el 20, en el 21 y en el 22. No. Es llegar al nivel, ¿no? Y hay que recordar, porque hay que tener en memoria lo que se decía hace 3 años, que no se podía vivir, que los salarios eran una miseria, que los precios eran altos, y ahora que estamos mucho peor, tenemos más desempleo, tenemos más pobreza y la vida cada día es más cara, ¿no? Muchos podrán decir, pero estuvo la pandemia, la emergencia sanitaria en el medio. Eso hay que contarlo también, ¿o no? Sí, pero también hay que decir que las cuentas públicas mejoraron por encima de lo que el propio gobierno preveía y que había mucha más espalda de la que se invirtió para evitar esa caída. ¿Sí? Es decir, Uruguay fue uno de los países de América Latina que invirtió menos en sostener o en contener los efectos económicos y sociales de la pandemia. Entonces, el gobierno ha sido muy austero, pero esa austeridad la está pagando la gente, ¿no? Cuando el gobierno dice, tenemos problemas en la distribución de medicamentos, y resulta que porcentualmente están gastando un 20% menos que hace 3 años,
y tienen un 20% más de usuarios en ACE, bueno, evidentemente ahí el problema no es solo la gestión, que los tienen, sino que están gastando menos, y que estoy gastando menos en medicamentos, obviamente el stock va a ser menor y obviamente los medicamentos no van a llegar a la gente. Entonces, acá hay un problema, si se quiere, de corte conceptual, político, ideológico, de cuáles son los sectores que están pagando la crisis y qué tan dispuesto está el gobierno a poner recursos para que esos sectores no sigan pagando esa crisis. Bien. Sebastián, siempre un gusto dialogar contigo y nos estaremos viendo en cualquier momento. La semana próxima vas a regresar a la zona para visitar a los productores, como decíamos, así que bueno, siempre es un gusto tenerte. Gracias por estar. Gracias a ti, un gustazo, y bueno, como siempre digo acá en FM San Ramón, siempre me han abierto las puertas, así que más que agradecido.